Hoy es el 21 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Biblia de las Américas. Siempre en el libro de Génesis, capítulo 42, versículo 18 hasta el 43, 34. Y José les dijo al tercer día, haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, que uno de vuestros hermanos quede encarcelado en vuestra prisión, y el resto de vosotros id, llevad grano para el hambre de vuestras casas, y traedme a vuestro hermano menor para que vuestras palabras sean verificadas, y no moriréis. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén les respondió, diciendo, ¿no os dije yo, no pequéis contra el muchacho y no me escuchasteis? Ahora hay que rendir cuenta por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. José mandó que les llenaran sus vasijas de granos y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y partieron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos, me ha sido devuelto mi dinero, y aquí está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón y temblando se decían el uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre, el Señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, no somos espías, somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre, uno ya no existe, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y el hombre, el Señor de aquella tierra, nos dijo, por eso sabré que sois hombres honrados. Dejad uno de vuestros hermanos conmigo, y tomad grano para el hambre de vuestras casas, y marchaos. Pero traedme a vuestro hermano menor para que sepa yo que no sois espías, sino hombres honrados. Os devolveré a vuestro hermano y podréis comerciar en la tierra. Y sucedió que cuando estaban vaciando sus sacos, he aquí que el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y cuando ellos y su padre vieron los atados de su dinero, tuvieron temor. Y su padre Jacob le dijo, me habéis privado de mis hijos, José ya no existe, y Simeón ya no existe, y os queréis llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre diciendo, puedes dar muerte a mis 2 hijos, si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado, y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto, y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Capítulo 43. Y el hambre iba agravándose en la tierra. Y sucedió que cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo, volved allá y compradnos un poco de alimento. Pero Judá le respondió diciendo, aquel hombre claramente nos advirtió, no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros.
Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque el hombre nos dijo, no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Entonces Israel respondió, ¿por qué me habéis tratado tan mal informando al hombre que teníais un hermano más? Pero ellos dijeron, el hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y nuestros familiares, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Acaso podíamos nosotros saber que él diría, traed a vuestro hermano? Y Judá dijo a su padre Israel, envía al muchacho conmigo, y nos levantaremos e iremos, para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya habríamos vuelto 2 veces. Entonces su padre Israel le dijo, si así tiene que ser, hacer esto. Tomad de los mejores productos de la tierra en vuestras vasijas, y llevad a aquel hombre como presente un poco de bálsamo, y un poco de miel, resina aromática, mirra, nueces y almendras. Y tomad doble cantidad de dinero en vuestra mano, y llevad de nuevo en vuestra mano el dinero que fue devuelto en la boca de vuestros costales. Tal vez fue un error. Tomad también a vuestro hermano, levantaos y volver a aquel hombre, y que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel hombre, para que ponga en libertad al otro hermano vuestro y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Tomaron pues los hombres este presente, y tomaron doble cantidad de dinero en su mano y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa, haz entrar a estos hombres a casa, y mata un animal y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. El hombre hizo como José le dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Y los hombres tenían miedo porque eran llevados a casa de José, y dijeron, por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez hemos sido traídos aquí para tener pretexto contra nosotros, y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavos con nuestros asnos. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, oh Señor mío, ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimentos. Y sucedió que cuando llegamos a la posada, abrimos nuestros costales y he aquí, el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, todo nuestro dinero. Así que lo hemos vuelto a traer en nuestra mano. También hemos traído otro dinero en nuestra mano para comprar alimentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros costales. Y él dijo, no os preocupéis, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os ha dado ese tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Entonces le sacó a Simeón. Después el hombre llevó a los hombres a casa de José, y les dio agua, y se lavaron los pies, y dio forraje a sus asnos. Entonces prepararon el presente para la venida de José al mediodía, pues habían oído que iban a comer allí. Cuando José regresó a casa, le trajeron el presente que tenía en su mano a la casa, y se postraron ante él en tierra. Entonces él les preguntó cómo se encontraban, y dijo, ¿cómo está vuestro anciano padre, de quien me hablasteis? ¿Vive todavía? Y ellos dijeron, tu siervo nuestro padre está bien, todavía vive.
Y ellos se inclinaron en reverencia. Al alzar él sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, dijo: ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios te imparta su favor, hijo mío. Y José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su aposento y lloró allí. Después se lavó la cara y salió, y controlándose dijo: servid la comida. Y le sirvieron a él aparte, y a ellos aparte, y a los egipcios que comían con él también aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios. Y los sentaron delante de él, el primogénito conforme a su primogenitura, y el más joven conforme a su juventud, y los hombres se miraban unos a otros con asombro. Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron pues y se alegraron con él. Mateo 13, 47 hasta 14, 13. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa, y se sentaron y recogieron los peces buenos en canasta, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos, y los arrojarán en el horno de fuego. Así será el llanto y el crujir de dientes. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron sí. Y él le dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de la casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y se sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo mucho milagro allí a causa de la incredulidad de ellas. Capítulo 14. Por aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos, y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran, y mandó decapitar a Juan en la cárcel, y trajeron su cabeza en una bandeja, y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo, y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo,
a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Salmo 18, del 16 al 34. Extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí, y no alejé de mí sus estatutos. También fui íntegro para con él, y me guardé de mi iniquidad. Por tanto el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Con el benigno te muestras benigno, con el íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro, y con el perverso eres sagaz. Porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios, que alumbra mis tinieblas. Pues contigo aplastaré ejércitos, y con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Proverbios 4, 7 al 10. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtenga adquiere inteligencia. Estímala y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Guirnaldo de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. Bueno, mañana vamos a ver más de esta historia de José, sus hermanos Benjamín y su padre Jacob. Quiero que veamos un poco más los proverbios, porque Proverbios desde el primer versículo del capítulo 1 habla de la sabiduría, la importancia de sabiduría. Dice que la sabiduría clama a la gente. La sabiduría es de nuestro Dios y es nuestro Dios, no es aparte de Él. Y dice lo principal es la sabiduría. Lamentablemente nosotros buscamos muchas otras cosas fuera de la sabiduría. Claro que tenemos que prepararnos para cualquier carrera, para trabajar, para ganar la vida, pero sobre todo tenemos que buscar a Dios y su sabiduría, porque dice que estímala y ella te ensalzará. La Biblia enseña que es más importante la sabiduría que las riquezas. Y nosotros tenemos que entender esto y dar la búsqueda de la sabiduría como una prioridad en nuestra vida. Oremos. Padre Dios, tu sabiduría no es como la sabiduría humana. No es la sabiduría humana, pero con más fuerza. Es algo bien distinto y es necesario para cumplir el llamamiento que tú nos tienes,
en la misión que tenemos es importante, porque si dependemos de nuestra sabiduría, no podemos cumplir tu voluntad. Yo te pido que tú bendigas a todos de esta comunidad con un deseo de apartar tiempo para buscar la sabiduría y que tengamos el espíritu abierto en todo el día para recibir de ti, de cualquier fuente, en el nombre de Jesús. Amén. Yo he comentado antes de que a veces el Señor me sorprende con su sabiduría cuando estoy viviendo mi vida normal. De cualquier fuente Dios nos puede hablar. Yo recuerdo y he comentado una vez que un niño de la calle en Managua me dijo algo. Y esa palabra que me dijo, él no entendía lo que estaba hablando, era una palabra directamente de Dios. Y yo tenía la inteligencia de reconocer que la sabiduría me estaba hablando. Entonces ganamos la sabiduría orando y leyendo la Biblia, escuchando a Dios, pero hay que tener el oído espiritual abierto todo el día, porque Dios nos habla en el momento indicado que Él escoja. Bueno, hermanos, esa es la lección de hoy. Cualquier comentario, petición de oración, puede llamar el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico 877-212-1815. El número en México 55-4170-7522 o a través de la aplicación WhatsApp, el número más 505-8177-3708. Disponible todos los días de Ave Salmos, de Ave Proverbios. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Buenos días, familia del DAB. Dios los bendiga grande, rica y abundantemente. Saludos al pastor Bob, a su esposa Bárbara, a sus hijos, a todo el equipo del DAB, a Nelly, a todos los hermanos que cada día participan de las preguntas, de escuchar el DAB. Y bueno, quiero responder a lo que el pastor Bob quería saber de a qué congregación pertenecíamos y en qué lugar estábamos. Y bueno, mi nombre es Nuris Agames. Inicialmente estuve en la Misión Familiar Cristiana en Riohacha, Guajira, Colombia. Pero en estos momentos, porque me trasladé de lugar, ahora vivo en Fonseca, La Guajira. Allá en Riohacha mis pastores iniciales eran Luis Mejía y Evelyn Zapata. Luego el pastor Juan Carlos Bula con su esposa Rubiela. Y acá en Fonseca asisto a la congregación Jehová Nissi, donde la pastora Cecilia Pinto. Han sido de gran bendición en mi vida. Estas dos congregaciones, los pastores, los hermanos, todos ellos. Y bueno, también quiero agregar algo sobre la pregunta de hoy del trigo y la cizaña, Pastor Bob, del día hoy 20 de enero. Y para mi parecer y para entender, el trigo y la cizaña, donde sea que crecieran juntamente el trigo y la cizaña, eso se refiere, a mi entender, es a lo que estamos ya en el conocimiento de la palabra del Señor, lo que hemos aceptado a Cristo, y aquellas personas que aún no han conocido del Señor
estamos creciendo juntamente, estamos aquí en la tierra, y habla sobre, para mi entender, donde llegará ese día donde estaremos frente al Señor y el Señor apartará a su pueblo, los que somos de Él, y apartará los que no son de Él. Para mi entender, eso es lo que quiere decir el trigo y la cizaña, la enseñanza, Pastor Bob. Y bueno, saludos para todos los hermanos en todo el mundo y muchas bendiciones.